obviamente Entel, esta fue lo que movilizó a la decisión en aquel entonces, del Ejecutivo de aquel entonces, precisamente de abordar la privatización. Así que en este sentido ratifico las afirmaciones que oportunamente hiciera el señor Ministro de Planificación, una conferencia de prensa que diera al respecto. Será finalmente el Parlamento el que deberá resolver, porque además el Parlamento, usted no se olvide, tiene el control del seguimiento de las privatizaciones a través de la bicameral que se constituyó cuando precisamente se decidieron las privatizaciones. Así que, como usted sabe, además, a partir del año 2003, todas las renegociaciones de contratos públicos se dio una muy amplia participación al Parlamento Nacional en todo lo que hace a renegociaciones de los contratos de servicios públicos, cosa que antes no sucedía. Así que vamos a seguir en la misma línea. O Barrio de la Nación. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Presidenta. Quería preguntarle, usted hoy hizo un anuncio sobre la asunción de Mercedes Marcó del Pont al frente del Banco Central. Trascendió que esta funcionaria tiene un proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y que se estaría estudiando a nivel del gobierno. Ese proyecto limitaría la autonomía del Banco Central o reduciría la autonomía del Banco Central, y sumado al destino que puede llegar a tener el Fondo del Bicentenario, quería saber si el gobierno está tomando algún recaudo respecto de esto para no tentar nuevamente a los fondos buitres a adoptar la teoría del alter ego, es decir, con menos autonomía el Banco Central en una reforma de la Carta Orgánica o con las reservas destinadas a coparticipación de las provincias o planes de tendientes a lo productivo. ¿Cuál es la pregunta, redondeando? Sí, está muy claro. Si esto no puede generar embargos a nivel internacional, embargos de los fondos buitres que puedan adoptar la teoría del alter ego. Y también quería preguntarle... No, pero permítame la pregunta. ¿El qué podría hacer los embargos y el alter ego? ¿Qué cosa? La reforma de la Carta Orgánica o la reducción de la autonomía del Banco Central. ¿Y de dónde saca usted la reforma de la Carta Orgánica Son trascendidos que el gobierno estudia reformar la Carta Orgánica del Banco Central. Quería saber si se está estudiando la pregunta es si estamos estudiando, esa es. La reforma de la Carta Orgánica, porque el nombramiento de Mercedes Marcó del Pont pareciera tender a lo mejor a ir en ese sentido, bueno, ya lo entendí. Y entonces, en ese sentido, si se está tomando algún recaudo. El artículo usted para la mañana, déjeme que yo le ponga algo. Bueno, de eso se trata. En el medio, así hace el artículo usted y yo pongo algo en el medio. Así es, yo pongo algo en el medio. Usted hace todo el artículo y yo pongo algo en el medio. Bueno, tenemos que preguntar para tener información. También le quería hacer otra pregunta que me parece que no quedó clara. Es una pregunta por periodista, sería injusto con sus colegas que usted tuviera... ya le hizo la pregunta, ahora se la contesto. En realidad, Mercedes Marcó del Pont, cuando era legisladora, presentó un proyecto de reforma de Carta Orgánica que no limita la autonomía ni la elimina, al contrario, mantiene la autonomía del Banco Central en lo que es órbita de su competencia. ¿Usted leyó el proyecto de la exdiputada Marcó del Pont? No, los proyectos no hay que leerlo por los diarios, hay que, mire, yo le recomiendo, entre en intranet o en intralec del Poder Legislativo, porque si usted va a leer todo lo que dicen los diarios, y sobre todo en proyectos legislativos, va a tener problemas. Yo creo que... la presidenta del Banco Nación, perdón que le interrumpa, lo ha dicho públicamente también esto, o sea, no es cuestión de leer el proyecto, se ha dicho públicamente. Bueno, yo le voy a contestar sobre lo que está escrito, sobre lo que yo he leído. El proyecto que tuvo entonces la diputada Marcó del Pont en absoluto limitaba la autonomía, al contrario, reafirmaba la autonomía del Banco Central en todo lo que es competencia exclusiva del Banco Central. Lo que hacía era reformar fundamentalmente el objeto del Banco Central, que viene desde el consenso de Washington y de la política de los 90 con un solo objetivo: la estabilidad de la moneda. ¿Por qué? Porque cree que la moneda se mantiene estable únicamente como una cuestión monetaria, una concepción monetarista que fue la de la convertibilidad, que fue la que rigió el consenso de Washington, que fue la que en definitiva nos llevó al desastre, no ya en Argentina solamente, sino también en Estados Unidos, en Wall Street. Lo que proponía la entonces diputada Marcó del Pont era que sumarle a la estabilidad de la moneda también la generación de puestos de trabajo y el crecimiento de la economía, porque todos sabemos que si la economía no crece, si no se genera riqueza, si no se genera consumo, si no se generan
puestos de trabajo en forma sustentable, la estabilidad de la moneda no dura absolutamente nada. Y si no, probemos, a ver, con las leyes. La ley del Banco Central establecía que el Banco Central era responsable de la estabilidad monetaria, ¿sí? Había una ley que era la de la convertibilidad, ¿sí? Que decía que un dólar valía un peso, ¿sí? ¿Cómo terminó? Pese a que el Banco Central era autónomo y había una ley que decía que un peso valía un dólar, ¿cómo terminamos en el 2001? Explotando el país. Pretender que la economía se puede enmarcar en la rigidez de una ley, me parece que no entender nada. Lo que pasa es que hay toda una cosa de venta y de producto cultural, fundamentalmente, y de colonización cultural sobre todos, no solamente sobre usted, sino sobre todos, no se sienta solamente usted colonizado, que en realidad tiende a hacer creer que por una ley puede un peso valer un dólar, o que si dicen que el Banco Central es autónomo y cuida la estabilidad de la moneda, vamos a tener moneda estable. De hecho, teníamos autonomía del Banco Central, únicamente referida a la estabilidad de la moneda, había una ley que decía que un peso valía un dólar y todo voló por los aires, porque la economía no es una cuestión legal, es esencialmente una ciencia social donde hay expectativas, donde se necesita tener inversiones, donde se necesita tener rentabilidades, donde se necesita agregar valor, generar trabajo, mercado interno, exportaciones, etcétera. Con lo cual, con esto estoy queriendo decir que la autoridad... Perdón, Obarrio, por favor, un poco más de profesionalismo, ya pregunté y le estoy respondiendo. No es un diálogo, es una conferencia de prensa. Un poco más de profesionalismo. Yo creo que tenemos que ver entonces que la autoridad monetaria debe estar también consustanciada con la economía del país. No hay ni siquiera la Reserva Federal de Estados Unidos, ni ningún banco central ajeno y disociado de lo que pasa en el país. Obviamente, en el proyecto yo lo leí, el proyecto de la entonces diputada Mercedes Marcó del Pont, mantenía, y aquí el diputado Rossi, que se debe acordar, asiente con su cabeza, preservaba la autonomía de sus competencias exclusivas, porque es competencia exclusiva, sí, del Banco Central de la República Argentina, la estabilidad de la moneda. Pero fundamentalmente también por eso la necesidad de crear una coordinación entre el Ministerio de Economía y la autoridad monetaria del mismo modelo que Brasil, que Chile y que todos los países. Nadie puede pensar sensatamente que Ben Bernanke no habla con Obama o con Timothy Geithner, que es el jefe del Departamento del Tesoro, o que lo mismo sucede en el Bundesbank, en Alemania o en cualquier otro país. Eso solamente lo pueden creer algunos argentinos, que realmente tampoco creo que en el fondo lo crean demasiado, sino que a lo mejor les conviene hacérselo creer a algunos otros. La última. ¿Sí? Liliana Calderón, DNA. ¿Se fue? Listo, entonces. ¿Listo? ¿No quedó ninguna otra pregunta? Sí, ahí está Liliana señora Calderón. Presidenta, buenas tardes. A partir del consejo que dio la bicameral en el día de ayer y que incluye el voto, digamos, de apoyo del vicepresidente, querría saber cuál es su opinión de ese voto por parte del vicepresidente y si habría que pensar de una recomposición de las relaciones a partir de este acompañamiento que hizo Cobos. No me corresponde opinar sobre los votos de quienes lo han hecho en ejercicio de sus funciones y por lo tanto no me merece ninguna opinión ni comentario. Cada uno ha votado de acuerdo a su leal saber y entender, así que, bueno, eso es, lo que es importante es que ha sido por mayoría. ¿Quién me decía, Barrio, que me decía una pregunta más? Vamos a dejarlo a Barrio, si no se va a sentir frustrado. Sí. No. 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 No, porque además es un tema que seguramente va a tratar el Parlamento. Ya lo han anunciado cientos de diputados que quieren discutir esto cuando se trate el fondo del Bicentenario en el Parlamento. Es una cosa que no la puedo discutir yo porque es una cuestión que compete exclusivamente al Parlamento argentino. Yo le digo que vamos a crear un consejo de coordinación, un consejo económico entre la autoridad monetaria y el Ministerio de Economía, porque creemos que es la manera
más convenientes de administrar el país. Y porque así lo hacen en todos lados. Muchísimas gracias, señor presidente. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas tardes.